El sábado de la primera semana de Adviento, el evangelio que toca es el de Mateo 9:35 al 10:1 y 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos se acerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Con el texto de hoy terminamos la primera semana de Adviento, de preparación para la venida del Mesías, de prepararnos para el nacimiento de Jesús. A lo largo de la semana se nos ha anunciado que el Mesías vendrá como lo ha prometido, y se nos ha enseñado que cuando venga, viviremos la vida con sentido y plenitud, y podremos ver a Dios cara a cara, como lo hicieron los primeros hombres en el Edén. Y como lo que ofrece la venida del Mesías es algo verdaderamente extraordinario, el pueblo judío lo esperaba con mucha intensidad y deseos. Sin embargo, lo esperaba con más fuerzas y de manera especial en épocas en que pasaba dificultades, como lo fueron esos tiempos en que Israel estuvo ocupada por las fuerzas romanas. Ahora nosotros, la Iglesia, debemos esperar su segunda venida con la misma intensidad, especialmente en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos. Esta primera semana de Adviento termina diciéndonos que si bien el Mesías llegará, no se sabe cuándo lo hará y solo nos queda esperar, pero sabemos que llegará y ojalá sea pronto. Y mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues el relato de hoy responde a esta pregunta. Veámoslo más en detalle. El texto de hoy empieza con un resumen de la actividad de Jesús. Dice el texto que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando la buena noticia del reinado de Dios y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Básicamente, su trabajo consistió en 3 actividades. Primero, anunciar la buena noticia. Segundo, enseñarla. Y tercero, curar. Y a esto se dedicó el Señor. Fue un trabajo incansable, recorriendo a pie o en barca todas las ciudades y aldeas de Galilea y anunciando a todos que Dios viene a reinar, anunciando que esto que esperó el pueblo por siglos ya se está realizando, enseñándonos cómo hay que vivir para que el reinado de Dios sea posible, y poniendo en práctica lo enseñado, es decir, ayudando, curando y sirviendo. Y lo que motivó a Jesús a realizar este frenético trabajo fue la situación de la gente. Dice el texto: al ver a la gente se compadecía de ella, porque estaba extenuada y abandonada, como ovejas que no tienen pastor. Jesús es consciente de la situación en la que vivía el pueblo en su tiempo, y es consciente de lo que hoy vivimos. Él mismo fue parte del pueblo y supo lo difícil que era vivir en condiciones de invasión, de escasez, falta de libertad, imposiciones, etc. Pero lo que más preocupó a Jesús fue la falta de líderes que guiasen al pueblo en medio de esa situación. Los líderes espirituales de la época se preocupaban más de sí mismos y de estar bien con los romanos que de mejorar la situación de la gente. Por ejemplo, el sumo sacerdote negociaba prebendas con los romanos a cambio de dejar a su grupo disfrutar de un cierto poder. Esto nos recuerda a ciertas situaciones que vivimos en nuestros países. Y efectivamente la gente vivía extenuada y abandonada, como ovejas sin pastor. Entonces dice el texto que Jesús dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Se llama mies al cereal que está ya maduro y listo para ser cosechado. Y aquí Jesús compara la situación de su pueblo con la mies. El pueblo está listo, el grano está pronto para ser cosechado
y es abundante. La imagen de la cosecha en la Biblia se usa en dos sentidos. Primero, es imagen del juicio. Ese día se separará el buen fruto del malo. Y segundo, es también imagen de la reunión de los justos en el reinado de Dios. La cosecha pues es imagen de la venida del Mesías. Cuando el Mesías llegue separará a aquel que está con Dios de aquel que está en contra, y reunirá a quienes están con Dios para que disfruten de ese nuevo mundo que nos tiene preparados y de la felicidad que Dios quiere para ellos. Pero el problema es que no hay suficientes trabajadores. No somos muchos los que estamos dispuestos a cambiar el mundo, cambiando primero nosotros. No somos muchos los que queremos trabajar para que el mundo sea bueno para todos, para aliviar a tantos que viven extenuados y abandonados, y para ayudar a todos en todo. Entonces, nos dice el texto, que Jesús envía a los suyos, a nosotros, a esta tarea. Dice que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Los 12 representan a las 12 tribus del pueblo de Israel, es decir, a todo Israel. Y ahora representan al nuevo pueblo de Dios, a su iglesia, que debe abarcar todo el mundo. Su iglesia, nosotros, tiene la autoridad para hacer dos cosas. Primero, expulsar espíritus inmundos, es decir, luchar contra toda clase de mal. A los espíritus inmundos se les llama también espíritus mentirosos, pues la mentira, el engaño, el fraude, la infidelidad, el jurar en vano, es lo que malogra el mundo. Y segundo, curar toda enfermedad y dolencia, es decir, ayudar, servir y preocuparnos de los demás, en especial de quienes más necesitan. En ese momento Jesús no les dio el poder de enseñar. Esto lo hará al final, cuando entiendan que su camino supone pasar por la cruz. Recién después de la experiencia de la resurrección, los suyos le encontrarán pleno sentido al camino de Jesús y lo podrán enseñar con autoridad. Lo que Jesús desea es que su iglesia continúe con la obra que Él comenzó, hasta que vuelva por segunda vez. El texto termina diciéndonos que a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Jesús primero nos pide que vayamos a esas ovejas perdidas que no tienen pastor, y que en esos momentos era el pueblo de Israel. Ellos son los próximos más próximos, y quienes la están pasando mal en ese momento. Después irán a otros pueblos. Y eso fue lo que hizo la iglesia. Primero anunció la buena noticia a Israel. Y cuando Israel ya no quiso escuchar el mensaje de Jesús, entonces se abrió hacia otros pueblos, y gracias a ello, nosotros somos cristianos. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Primero, proclamar que el reino de Dios está cerca, que el Mesías está por venir y que nos espera un futuro mejor. Que ya pronto llega a terminar con el sufrimiento, la enfermedad y el hambre, las guerras y las discordias, y con la muerte. Y segundo, hacer realidad del reino y demostrar que Dios ya está reinando. Y esto lo haremos curando toda enfermedad y toda dolencia, limpiando leprosos, es decir, perdonando a todos, todo y siempre, echando demonios, es decir, oponiéndonos a toda forma de mal y a toda clase de pecados e injusticia, resucitando muertos y llenando de esperanza a quienes la han perdido. El texto termina diciéndonos, lo que han recibido gratis, denlo gratis, pues el reinado de Dios no es propiedad privada de nadie, sino solo de Dios. Por tanto, cuando hagamos el bien debemos hacerlo sin esperar ningún tipo de recompensa. Es más, debemos hacer el bien aunque sea costoso para nosotros. En conclusión, al final de esta primera semana de Adviento, y sabiendo que vendrá para hacer de este un mundo mejor, los invito a concluirla con el deseo de que venga pronto. Y mientras esperamos a que venga, seguir trabajando, ayudando y haciendo el bien,
oponiéndonos a toda clase de complicidad con la injusticia y la corrupción. Pidámosle pues a Dios por el mundo entero, y en particular por nuestro país que vive agobiado y abatido, y pidámosle que envíe obreros para su mies, que llame a hombres y mujeres, sea para la vida religiosa o sacerdotal, o para una vida de laicos comprometidos, dispuestos a trabajar en su cosecha y dispuestos a poner el hombro para que este mundo sea mejor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.